Hola, buenos días. Vamos entonces a continuar explicando los evangelios y hoy quiero terminar de explicar el evangelio de San Marcos. En primer lugar quiero decir que el esquema que tomó San Marcos, que es un esquema como de cronológico de la vida de Jesús, fue el esquema que tomaron también como fundamentalmente Mateo y Lucas. Y por eso esos tres que tienen más o menos el mismo esquema del Evangelio se llaman evangelios sinópticos. Significa que tienen el mismo esquema, que los puedes ver fácilmente cómo corresponden los temas en los tres evangelios. Este sistema sinóptico, este esquema que tomó Marcos, inicia con la predicación de Jesús. Marcos inicia su evangelio con la predicación de Juan el Bautista, luego toda la predicación de Jesús, todos los milagros, es decir, Jesús actuando ya. Realmente el evangelio de Marcos es el evangelio de la vida pública de Jesús. Luego, segunda parte, cuando Jesús llega a Jerusalén. Tercera parte, la pasión y muerte. Por eso, este es el esquema de los evangelios sinópticos. En concreto, en el evangelio de San Marcos, la división es así. La predicación en Galilea, primera parte del evangelio, va del capítulo 1 al capítulo 10. Después viene la predicación en Jerusalén. Jesús sube a Jerusalén y predica allí, y es cuando entra en el templo, expulsa a los vendedores, es cuando tiene la entrada triunfal. Y eso va del capítulo 11 al capítulo 13. Por último, viene la pasión, muerte y resurrección, que va del capítulo 14 al capítulo 16. Este es el esquema del Evangelio de San Mateo. Quiero anotar una cosa en el Evangelio de San Mateo. San Marcos es el único que cuenta cómo fue la aparición de Jesús cuando subió al cielo, porque Lucas, que es el otro que la va a contar no en el Evangelio, sino en los Hechos de los Apóstoles. Termina el Evangelio de San Marcos así: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio y sepan que yo estoy con ustedes todos los días. Y dice el Evangelio de San Marcos: y el Señor Jesús, después de haber hablado con ellos, fue levantado al cielo y está sentado a la diestra de Dios. Ellos se fueron predicando por todas partes y cooperando con ellos el Señor y confirmando sus palabras con las señales consiguientes. Este es el Evangelio de Marcos. Dos cosas que quiero anotar sobre el Evangelio de San Marcos. El Evangelio de San Marcos es claramente las historias que contaban los que estuvieron allí, las historias que Pedro contaba. Entonces, tiene dos aspectos fuertes: el aspecto natural, de las reacciones naturales, de las reacciones humanas, la parte humana de todos. Ese es mucho el Evangelio de San Marcos. Cómo reaccionaron todos, incluso las reacciones humanas del mismo Cristo, que era hombre. Y por otra parte, ya el Evangelio de San Marcos quiere insistir a sus lectores que Jesucristo es Dios, es el Hijo de Dios y es Dios. E insiste en que Él entregó su vida para salvarnos. Son cosas como que el evangelista Marcos no quería dejar de decir: es que Él dio su vida por nosotros. Vamos a ver, Dios mediante, mañana el Evangelio de San Mateo. Gracias a todos por seguir estas reflexiones, y con mucho gusto les mando a todos, de parte de Dios, su bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.